El día de hoy tenemos el tema de El Gran Arcano, ¿sí? De Eliphas Levi al doctor Sir Renaud de la Ferrier. Muy bien. Este dibujo que tenemos aquí es El Gran Arcano. Voy a regresarme. Este dibujo lo propone en un primer momento Eliphas Levi, ¿sí? Y posteriormente el maestre de la Ferrier también lo retoma porque es la clave precisamente de grandes misterios, pero vamos a ir viendo. Esta es una síntesis del maestre de la Ferrier. Coloqué a propósito esta diapositiva porque después nos vamos a regresar. Eh, Aquí nos dice que es el número 1, la empuñadura de la espada. El número 2 es el cruce de la cola de las dos serpientes. ¿Qué es esto? El primer punto es la empuñadura. Segundo punto, el cruce de las colas. Tercer punto, la cruz inferior, que es el querer. Y 4, la línea media. 5, la cruz superior, que es callar. Es aquí. Y 6, las dos serpientes y la prueba final. Y posteriormente, la flor de lis, donde se hace la unión con el todo. Esto ya lo sintetiza el maestre de la Ferrier, pero para llegar a todo este conocimiento ya sintetizado, como lo vemos ahora, Eliphas Levi lo va explicando de una manera filosófica. Vamos a ver cómo lo propone. Bueno, más bien, Eliphas Levi lo va explicando de una manera hasta romántica. Ahorita lo vamos a ver. Él es Eliphas Levi y adoptó el nombre de Eliphas Levi, pero su verdadero nombre es Alfonso Luis Constant. Nació el 8 de febrero de 1810 y trasciende el 31 de mayo de 1875. Fue un mago y escritor ocultista francés. Su biografía es muy extensa y escribe su libro El Gran Arcano del Ocultismo Revelado. Muy bien. Y Eliphas Levi en una conferencia ante la masonería de esos años comenta: vengo a aportar en medio de vosotros las tradiciones perdidas, el conocimiento exacto de vuestras señales y emblemas, y por lo tanto mostraros el motivo por el cual vuestra asociación fue constituida. Él empieza a revelar grandes misterios, pero los masones de aquella época no le creyeron. En un momento vamos a regresar también a esta frase. Toda esta pequeña breve introducción para entrar al arcano. ¿Pero qué es un arcano? Un arcano, de acuerdo a la Real Academia Española, dice que es dicho especialmente de una cosa secreta, recóndita, reservada. Es un secreto muy reservado y de importancia. Entonces, Eliphas Levi le da el nombre de El Gran Arcano, pero dentro de su libro El Gran Arcano, curiosamente mete este tema, este capítulo que se llama El Gran Secreto. Y ahí va revelando de una forma filosófica lo que es el Gran Arcano. ¿Sí? En la antigüedad se revelaban los secretos, pero de una forma oculta, solamente para aquellos que estaban preparados. Y actualmente, ¿no? Con esto no quiero decir que ya estamos 100% preparados, pero sí seguimos en la búsqueda. Y precisamente Eliphas Levi lo deja escrito de una forma oculta, entre comillas, y nos dice lo siguiente. Antes de entrar de lleno a los simbolismos, esa síntesis que vimos hace un momento, vamos a ver qué nos dice el maestro Eliphas Levi de acuerdo al Gran Arcano. Nos dice que tiene un gran secreto. Y aquí es donde vamos a entrar ya de lleno al tema del Gran Arcano. Dice: sabiduría, moralidad, virtud, palabras respetables pero vagas, sobre las cuales se disputa desde hace muchos siglos, pero sin haber conseguido entenderlas. Repito: sabiduría, moralidad y virtud.
Aún no las hemos comprendido del todo, nos dice el maestro. Y dice, es preciso tener buenas costumbres, pero todos somos algo niños. Las moralidades nos adormecen. Y es que nos enseñan moralidades tontas que no convienen a nuestra naturaleza. Hablamos de lo que no nos interesa y pensamos en otra cosa. Ahí va revelando, va preparando al ser humano, ¿sí? Desde un punto de la moral y de la virtud. Pero nos dice lo que se está viendo el día de hoy, que la sociedad está en una crisis, estamos en una crisis social. Dice, nos enseñan moralidades tontas que no convienen a nuestra naturaleza. Hablamos de lo que no nos interesa y pensamos en otra cosa. ¿Qué les parece? Y continúa el maestro, desglosando el gran arcano desde un punto filosófico y que nos invita a reflexionar, ¿sí? sobre nuestra existencia. Dice, excelente cosa es la virtud. Su nombre quiere decir fuerza, poder. El mundo subsiste por la virtud de Dios. Mas, ¿en qué consiste para nosotros la virtud? ¿Será una virtud para enflaquecer la cabeza o suavizar el rostro? Llamaremos virtud a la simplicidad del hombre de bien que se deja despojar por los bellacos, es decir, a alguien muy débil, ¿no? Alguien muy blando, como dijéramos aquí en México. Dice, ¿será virtud abstenerse en el temor de abusar? ¿Qué pensaríamos de un hombre que no andase por miedo de quebrarse una pierna? ¿Qué pensaríamos de un hombre que no camina porque tiene miedo de lastimarse, ¿no? Dice, la virtud en todas las cosas es lo opuesto a la nulidad del sopor y de la impotencia. Es decir, la virtud tiene que ver con la voluntad. Pero vamos a continuar lo que nos dice el maestro Eliphas Leví. Dice, la virtud supone la acción, pues si ordinariamente oponemos la virtud a las pasiones, es para demostrar que ella nunca es pasiva. La virtud nunca es pasiva. La virtud no es solamente la fuerza, es también la razón directora de la fuerza. Es el poder equilibrante de la vida. El gran secreto de la virtud, de la virtualidad y de la vida, sea temporal, sea eterna, puede formularse así: el arte de balancear las fuerzas para equilibrar el movimiento. ¿Qué les parece hasta aquí? Nos va invitando a desarrollarnos como seres humanos, a primero hacer un inventario, una introspección personal, para posteriormente encontrar ese equilibrio, como conocemos, entre las dos columnas del rigor y la clemencia, ¿no? El arte de balancear las fuerzas para equilibrar el movimiento, ¿sí? Es lo que encontramos en la yoga, por ejemplo, ¿sí? Ejecutamos una fuerza, pero nos mantenemos equilibrados. Por ejemplo, las asanas de equilibrio, las ekapadas que conocemos, por ejemplo, el árbol, nos mantenemos en un equilibrio, pero sin embargo también estamos ejecutando una fuerza. Eso en la parte física. En la parte filosófica, en la parte moral, también, por ejemplo, en la educación de los hijos. No podemos ser completamente complacientes, ni completamente rígidos. Se necesita un equilibrio y entonces el joven, el niño, comienza a estar equilibrado, ¿sí? Pero se necesita también una congruencia. Decía hace un momento el maestro Eliphas Leví que a veces hablamos de lo que no nos interesa y pensamos en otra cosa. Entonces, aquí también aplica el arte de balancear las fuerzas para equilibrar el movimiento. Y todo esto entrando en el gran arcano. Muy bien. Continúa. Dice, el equilibrio que se necesita alcanzar no es el que produce la inmovilidad,
sino el que realiza el movimiento, pues la inmovilidad es muerte y el movimiento es vida. Como un paréntesis, como todos sabemos, el músculo que no se mueve, músculo que se atrofia. Por eso la yoga nos invita a mantenernos en movimiento, en acción constante. Dice, la inmovilidad es muerte y el movimiento es vida. Este equilibrio motor es el de la propia naturaleza. La naturaleza, equilibrando las fuerzas fatales, produce el mal físico y la destrucción aparente del hombre mal equilibrado. El hombre se libera de los males de la naturaleza, sabiendo sustraerse a la fatalidad de las circunstancias por el empleo inteligente de su libertad. Empleamos aquí la palabra fatalidad porque las fuerzas imprevistas e incomprensibles para el hombre necesariamente le parecen fatales. La naturaleza ha previsto la conservación de los animales dotados por el instinto, pero también dispone de todo para que el hombre imprudente perezca. Es decir, que si el ser humano se deja llevar por los instintos, fácilmente puede perecer. Y de aquí podemos sacar todo un tema, ir desarrollando diferentes temas, ¿no? La palabra fatalidad, pues a veces no se comprenden esas fuerzas que nos parecen fatales, pero sin embargo muchas veces por la ley de acción y reacción son atraídas. Pero bien, es un poco de lo que, bueno, es un poco extenso. Bueno, vamos a la mitad, ya vamos a la mitad del, como lo explica filosóficamente el maestro Eliphas Leví, el gran arcano. Dice, los animales viven, por así decirlo, por sí mismos y sin esfuerzo. O sea, los animales solamente viven por instinto. O sea, no se esfuerzan. Simplemente ellos ya su naturaleza es cazar, las aves buscar su comida, hacen su nido, viven como en un automático, porque así es su naturaleza. Dice, solo el hombre debe aprender a vivir. ¿Qué tal? Solo el ser humano debe aprender a vivir. Es decir, no sabemos vivir. Es importante todas estas preguntas. Dice, la ciencia de la vida es la ciencia del equilibrio moral. Conciliar el saber y la religión, la razón y el sentimiento, la energía y la dulzura es el fondo de ese equilibrio. Aquí ya él veía este conocimiento de la era de Acuario y nos dice, el saber y la religión se tienen que conciliar, la razón y el sentimiento, la energía y la dulzura es el fondo de ese equilibrio. La verdadera fuerza invencible es la fuerza sin violencia. Los hombres violentos son hombres débiles e imprudentes, cuyos esfuerzos se vuelven siempre contra ellos mismos. El afecto violento se asemeja al odio y casi a la aversión. Es decir, los hombres violentos son hombres débiles e imprudentes, porque se dejan llevar por sus instintos, ¿sí? por la fatalidad, y obviamente se genera esa fatalidad de esas fuerzas fatales. Muy bien, y continúa el maestro. Dice, la cólera hace que la persona se entregue ciegamente a sus enemigos. Como conocemos ese dicho, el que se enoja pierde. ¿Sí? La cólera hace que la persona se entregue ciegamente a sus enemigos. Los héroes de Homero, cuando combaten, tienen el cuidado de insultarse para entrar en furor recíprocamente, sabiendo de antemano, con todas las probabilidades, que el más furioso de los dos será vencido. E igual, aquí aplica, el que se enoja pierde. ¿Sí? Por eso, nuevamente, cabe aquí mencionar las técnicas de respiración, las técnicas de relajación. Si nosotros aprendemos a respirar, vamos a tener mayor facilidad de conocernos y de controlar también nuestras emociones, ¿sí? De evitar engancharnos en esas provocaciones que nos menciona, ¿sí?
en cualquier provocación, ya sea de la vida o que sea directamente hacia nosotros. Dice, el fogoso Aquiles estaba predestinado a perecer desgraciadamente. Era el más altivo y el más valeroso de los griegos y solo causaba desastres a sus conciudadanos. El que hace tomar Troya es el prudente y paciente Ulises, que sabe siempre contenerse y solo hiere con golpe seguro. Aquiles es la pasión y Ulises es la virtud. Y es desde este punto de vista que debemos tratar de comprender el alto alcance filosófico y moral de los poemas de Homero. ¿Sí? Aquí ya va entrando, ya va manejando términos ocultos del gran arcano, incluso de la cruz del Acuario, pero ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Dice, sin duda que el autor, Homero, dice, sin duda que el autor de estos poemas era un iniciado de primer orden, pues el gran arcano de la alta magia práctica está entero en la Odisea. El gran arcano mágico, el arcano único e incomunicable, tiene por objeto poner, por así decirlo, el poder divino al servicio de la voluntad del hombre. ¿Qué les parece? ¿Sí? El gran arcano tiene, por así decirlo, pone el poder divino al servicio de la voluntad del hombre. De esa manera es este gran arcano que nos presenta Eliphas Leví y que el maestro de la Ferrier lo retoma, lo sintetiza y le da el toque de la nueva era, para la nueva era. Muy bien, continúa el maestro Eliphas Leví. Y aquí lo puse, bueno, lo coloqué en letras más grandes, porque a ver, ¿a qué les recuerda esto que dice? Dice, para llegar a la realización de este arcano, es preciso saber lo que se debe hacer, querer lo exacto, osar en lo que se debe y callar con discernimiento. Va de nuevo, para llegar a la realización de este arcano, de este gran arcano, ¿sí? Para pasar por el kundalini, por así decirlo, pero desde un kundalini de la vida, de la práctica. ¿Sí? Para llegar a la realización de este arcano, es preciso saber lo que se debe hacer. Nosotros, por ejemplo, en las terapias psicológicas, es conveniente encontrar la causa del malestar para saber qué es lo que vamos a atacar. Es preciso saber lo que se debe hacer, querer lo exacto. Es decir, esa fuerza aplicarla de forma contundente y exacta para ser efectivos. Osar en lo que se debe. Es decir, ser atrevidos, ser osados en lo que se debe. Muchas veces cuando se es joven se osa imprudentemente. Por eso Eliphas Leví nos menciona osar en lo que se debe y callar con discernimiento. ¿Sí? Es preciso saber callar. Muy bien. ¿A qué les suena estas palabras? A la cruz del Acuario. El maestro Eliphas Leví ya las va mencionando desde una forma quizá un tanto oculta todavía. Muy bien. Continúa el maestro Eliphas Leví y nos dice, el Ulises de Homero, de la Odisea, dice, el Ulises de Homero tiene en contra de sí a los dioses. Si recuerdan, la parte de la Odisea, tiene en su contra a los dioses, a los elementos, a los cíclopes, a las sirenas. ¿Sí? ¿Recuerdan la pelea de Homero con el cíclope, con el viento, cuando estaba, tenía en contra todo? Dice, Circe, dice, es decir, a todas las dificultades y todos los peligros de la vida. Aquí recuerdan a Circe, que era una persona muy bella, una mujer muy bella, que convertía a sus amantes en cerdos.
¿no? Pero sin embargo, resistió eh, y no tomó la copa de Circe y no se convirtió en un cerdo. Es decir, no se dejó llevar por sus instintos y vence esa pasión y vence a Circe, a la bruja, ¿no? Dice, es decir, a todas las dificultades y a todos los peligros de la vida. Su palacio es invadido, su mujer es obsediada. Sí empiezan ahí a hostigarla, ¿no? Sus bienes son saqueados, su muerte es resuelta, pierde sus compañeros, sus navíos son hundidos, en fin, queda solo en su lucha contra la noche y contra el mal, y así solo aplaca a los dioses, escapa del mal, ciega al cíclope, engaña a las sirenas, domina a Circe, recupera su palacio, libera a su mujer, mata a los que querían matarlo, y todo porque quería volver a Ítaca y a Penélope, porque sabía escapar siempre del peligro, porque se atrevía con decisión y porque callaba siempre que fuera conveniente no hablar. ¿Qué les parece? Aquí está aplicada toda la cruz del Acuario. Él sabía querer, sabía osar y sabía callar. Este personaje de la Odisea. Aquí nos lo explica de una forma muy breve, muy, en una síntesis. Eliphas Leví nos explica este gran arcano desde la vida práctica. ¿Qué les parece? Está bastante interesante y algo fuerte. Y continúa Eliphas Leví, dice, pero dirán los contrariados, los amantes de los cuentos azules. Los contrariados, los amantes de los cuentos azules, esto no es magia. No existen talismanes, hierbas y raíces que hacen operar prodigios. No hay fórmulas misteriosas que abran las puertas cerradas y hacen aparecer a los espíritus. Sí, dice, hablamos de esto. Dice, háblanos de esto y deja para otra ocasión tus comentarios sobre la Odisea. Y dice Eliphas Leví, si habéis leído mis obras precedentes, sabéis entonces que reconozco la eficacia relativa de las fórmulas, de las hierbas y de los talismanes. Pero estos apenas son pequeños medios que se enlazan a los pequeños misterios. Va de nuevo. ¿Sí? Reconozco la eficacia relativa de las fórmulas, de las hierbas, de los talismanes. Pero esto apenas son los pequeños medios que se enlazan a los pequeños misterios. Os hablo ahora de las grandes fuerzas morales y no de los instrumentos materiales. Las fórmulas pertenecen a los ritos de la iniciación. Los talismanes son auxiliares magnéticos y las hierbas corresponden a la medicina oculta, y el propio Homero no las desdeñaba. El Moli, el Otos y el Nefesto tienen su lugar en estos poemas, pero son ornamentos, son accesorios, ¿no? Son ornamentos muy accesorios. La copa de Circe nada puede sobre Ulises, que conoce sus efectos funestos y sabe eludir de beberla. El iniciado en la alta ciencia de los magos nada tiene que temer a los hechiceros. ¿Qué les parece? ¿Sí? Esas fuerzas morales son aún más grandes que todas las hechicerías. ¿Sí? La voluntad y un comportamiento de lo más recto, lo más adecuado, ¿no? Lo más adecuado posible, va protegiendo al ser humano de todas esas fuerzas, incluso que muchas veces llegan por inercia, ¿no? El ser humano es protegido gracias a las fuerzas de su propia voluntad, cuando evita llevarse por sus pasiones, evita ser llevado y guiado por sus pasiones. Muy bien, y continúa. Dice, las personas que recorren la magia ceremonial y van a consultar adivinos se asemejan a los que
multiplicando las prácticas de devoción, quieren o esperan suplir con ello la religión verdadera, es decir, el religare, ¿no? Dichas personas nunca estarán satisfechas de vuestros sabios consejos. Todas esconden un secreto que es bien fácil de adivinar y que podría expresarse así: tengo una pasión que la razón condena y me antepongo a la razón, y es por eso que vengo a consultar el oráculo del desvarío, a fin de que me haga esperar y que me ayude a engañar mi conciencia y me dé paz del corazón. ¿Qué les parece? Bastante fuerte, ¿sí? Bastante fuerte. Algunos de nosotros que hemos pues estudiado cosmobiología, practicado ya las consultas en cosmobiología, nos damos cuenta de esto también en cuanto a las sesiones psicoterapéuticas, ya entrando en una psicoterapia. Aunque el ser humano quiere cambiar, en realidad en ocasiones solamente quiere como desviar esa pasión, quiere como enmascararla, pero sin embargo está ahí, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Sí? Y muchas veces leen las cartas, van a que les lean las cartas, el tarot, el café, las runas, para que les digan, sí, tu camino está bien, pero algo en el fondo les dice, no es cierto, si no estás bien. O muchas veces, por ejemplo, hay personas que necesitan ayuda, ¿no? Y porque pues muchas veces no saben controlar su neurosis, o tienen problemas de consumo incluso de alimentos, de pastillas, y prefieren evitar pedir ayuda y prefieren buscar otros métodos, ¿no? En vez de ser rígidos a veces con ellos mismos, de ejecutar una voluntad fuerte, muchas veces prefieren eludir esa responsabilidad sobre sí mismos. Bueno, es un juego de la mente un tanto complicado y divertido a veces, pero muy bien. Continuamos con lo que nos dice Eliphas Leví, y dice: van así a beber de una fuente engañosa, que después de satisfacerles, la sed la aumenta cada vez más. El charlatán suministra oráculos oscuros y la gente encuentra en ellos lo que quiere encontrar y vuelve a buscar más esclarecimientos. Regresa al día siguiente, vuelve siempre, y de ese modo son los charlatanes los que hacen fortuna. Los gnósticos basilirianos decían que Sofía, la sabiduría natural del hombre, habiéndose enamorado de sí misma como el Narciso de la mitología clásica, desvió la mirada de su principio y se lanzó fuera del círculo trazado por la luz divina llamada Pleroma. Abandonada entonces a las tinieblas, hizo sacrilegios para dar a luz, pero una hemorragia semejante a la que alude el Evangelio le hizo perder su sangre, que se iba transformando en monstruos horribles. La más peligrosa de todas las locuras es la de la sabiduría corrompida. ¿Qué les parece? ¿Sí? Por eso el maestro Eliphas Leví también, en su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, menciona, dice, si tú quieres leer este libro y buscar grandes misterios en él, adelante, puedes encontrarlos, pero si tienes miedo, mejor detente, porque quizá lo vas a entender mal. Entonces mejor cierra este libro y olvídalo. Y eso es lo que nos dice el maestro Eliphas Leví. Dice, porque puede confundirte. Y dice, y puede ser para ti algo peor que las tinieblas. Dice, mostrarle la luz a las aves nocturnas es dejarlas aún más, es hacerles más negra su oscuridad. Entonces, por eso sí es conveniente, si tenemos alguna situación psíquica, es decir, algún resentimiento, por ejemplo, muchas veces en la niñez se generan resentimientos que no los tenemos conscientes,
¿no? Heridas del alma, como se le conocen ahora, ¿no? Las famosas heridas del alma, heridas de abandono, heridas de traición, y eso va marcando la vida del ser humano y está programado, ¿no? Para buscar esas heridas y seguir lastimándose. Por eso es conveniente sanar y evitar corromper toda esa sabiduría. Bueno, estar como lo más armado como ser humano, lo más congruente, para entonces entrar en ciertos misterios, porque llega muchas veces, vamos a decir que tentaciones, y entonces ahí es donde entra el mal, por así llamarlo, ¿no? El maligno, esas fuerzas que desvían del camino y del sendero al iniciado o al que pretende iniciarse en los grandes misterios. ¿Qué les parece? Y esto con lo que nos va diciendo el maestro Eliphas Leví respecto al gran arcano. Continúa, dice: los corazones corrompidos envenenan toda la naturaleza. Para ellos el esplendor de los bellos días es apenas un ofuscante tedio, y todos los goces de la vida, muertos para estas almas muertas, se levantan delante de ellas para maldecirlas, como los espectros de Ricardo III. Desespera y muere. Los grandes entusiasmos le hacen sonreír y lanzar al amor y a la belleza, como para vengarse el desprecio insolente de Estenio y de Rolón. No debemos dejar caer los brazos acusando a la fatalidad. Debemos luchar contra ella y vencerla. Dice, no debemos dejar caer los brazos acusando a la fatalidad. Es decir, que si tenemos una cuadratura, una oposición, no debemos dejar caer los brazos y dejar, pues ya ni modo, es mi oposición. O se va a oponer Urano, Plutón con mi Urano, ¿no? Pues ya ni modo, ya me tocará vivir esa situación. No, no hay que dejar caer los brazos y decir, ya ni modo, ya viene la fatalidad, no. Debemos luchar contra ella y vencerla. Aquellos que sucumben en ese combate son los que no supieron o no quisieron triunfar. Va de nuevo, saber, no supieron, querer, o no quisieron triunfar. Saber. No saber es una disculpa, pero no una justificación, puesto que se puede aprender. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, dijo el Cristo al expirar. Si fuese permitido no saber, la oración del Salvador habría sido inexacta, y el Padre nada hubiera tenido que perdonarles. Cuando la gente no sabe, debe querer aprender. Mientras no se sabe, es temerario osar, pero siempre es bueno saber callar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Por eso, dentro del desarrollo humano, actualmente se está manejando mucho el proyecto de vida, para que sepas qué es lo que quieres, hacia dónde vas y cuáles son las herramientas con las que cuentas. ¿Sí? La cosmobiología es una herramienta muy exacta, muy grande, no es la única, pero sí nos da un camino para que nos enrumbemos hacia tu meta, para que sepas hacia dónde vas, porque si no sabes a dónde vas, es temerario osar, nos dice. Dice, pero siempre es bueno saber callar. Muy bien, porque no sabemos a quién nos vamos a encontrar en el camino y quizá no va a comprender. Muy bien. Este es el gran arcano que nos explica el maestro Eliphas Leví de una forma filosófica. ¿Sí? Esta es la figura que él propone. Y la empuñadura de la espada, las serpientes, que la espada también simboliza el Kundalini. Y bueno, es todo un misterio, un gran arcano que va donde el ser humano va desarrollándose espiritualmente. ¿Sí? Hago énfasis en la palabra desarrollo espiritual, porque muchas veces se habla de un perfeccionamiento, pero el ser humano, si busca la perfección, solamente va a encontrar neurosis, porque no va a encontrar la perfección.
va a encontrar un desarrollo, ¿sí? Un desarrollo como ser humano, un desarrollo espiritual, un desarrollo intelectual, por ejemplo. Pero la perfección no se alcanzará. Pero sí, si busca la perfección, entonces buscará y encontrará una neurosis. Eso es seguro. Muy bien, aquí el maestro Eliphas Leví termina con el gran arcano. Ese es el capítulo del gran secreto en el libro El gran arcano del ocultismo revelado de Eliphas Leví. Muy bien, y aquí ya viene el maestro de la Ferrier. El maestro de la Ferrier ya nos explica este gran arcano. Voy a regresarlo un poco. Aquí está el gran arcano, vamos a observarlo. Tiene la espada, la empuñadura, la mano que toma la espada con decisión, y entonces ya entran las serpientes y el círculo que lo rodea. Observamos que una parte es gris y ya después blanca, tiene la letra Lev, y posteriormente al final la flor de lis. Pero vamos a ver qué nos dice el maestro de la Ferrier, el maestre de la Ferrier. Dice: notamos un gran círculo que representa la protección mágica tradicional, que también es el conocimiento secreto que se denomina corona eclesiástica. La cruz de los elementos está representada 2 veces. Lo que está arriba es como lo que está debajo, y el horizonte está muy bien delimitado, macrocosmos y microcosmos. El equilibrio, ¿recuerdan? Equilibrar las fuerzas para equilibrar el movimiento. La parte sombría demuestra nuestro universo más material, mientras no se alcance el trono de justicia, que es el grado al cual llega el adepto cuando puede escapar a las influencias habituales. Recuerdan que dicen: no te dejes caer de brazos caídos, no dejes caer los brazos, debes de vencer. Aquí nos dice: cuando el adepto puede escapar a las influencias habituales, es decir, triunfa, dice, las líneas medianas forman la X. Si se prefiere la cruz de San Andrés, la letra Ki, inicial de las palabras Cone, Cruzus y Cronos, el oro y el crisol y el tiempo, en lo que es lo triple desconocido de la gran obra hermética. La cruz de San Andrés es el jeroglífico de las radiaciones luminosas emanadas de un centro único, reducido a su más mínima expresión. Las 2 serpientes corresponden al activo y al pasivo, a solve y a coágula, a la diseminación y a la condensación, al píngala y al ida, ¿sí? Análisis e intuición, a los 2 grandes principios de las luminares, a las fuerzas del día y de la noche. La espada es la vara de que habla la Biblia en el capítulo de Éxodo, que constituye sobre todo la representación de Kundalini, y en cada intersección está representada los chakras, plexos o centros nervofluídicos. Aquí un pequeño paréntesis también, dice la vara que habla la Biblia. Cuando Moisés tira su vara y entonces se convierte en una serpiente, ¿no? Que es el Kundalini. ¿Sí? Moisés se dice que era una persona pues muy pura y pues tenía gran consideración hacia su pueblo. Por eso habló directamente con Dios, ¿no? Con el Eterno. Sobre el gran círculo, las cúspides marcan las 4 estrellas reales: Aldebarán, el ojo del toro, Regulus, el corazón del león, Antares, el corazón del escorpión, y Falmahaut, la boca del pez austral. Así como también las 4 direcciones: ascendente, nadir, ángulo occidental y cenit. El mecanismo del gran arcano es sumamente esotérico, a tal punto que algunas logias, es decir, está hablando de la masonería, que algunas logias, considerándolo como su emblema, no conocen de él, sino lo conocen en un sentido relativo solamente. Antes de terminar, estas estrellas fijas, está el toro, el león, el escorpión y Aquarius, el pez austral.
Es decir, aquí está la cruz del Acuario: saber, querer, osar y callar. Lo que mencionaba Eliphas Leví desde un punto filosófico y moral. Y aquí el maestro Laferrier ya lo plasma desde la astronomía. Muy bien. Y aquí nuevamente es la primera imagen que veíamos al principio. Y nos dice: 1, empuñando la espada, fuerza del gran arcano, preparación previa. Es cuando empezamos a prepararnos. El 2, el cruce de las colas, las 2 serpientes, entrada al gran arcano del saber. Dice 3, sobre la cruz inferior, querer. 4, en la línea media, trono de justicia, osar. Sobre la cruz superior, callar. 6, entre las 2 serpientes, la prueba final. Y 7, la flor de lis, fuerza del gran arcano, conciencia universal, la iniciación secreta. Y bueno, todo esto el maestro Esteban a cada uno de nosotros nos lo ha ido explicando de acuerdo claro, como el maestro Esteban va considerando hacerlo, porque precisamente el gran arcano es secreto, es un gran secreto, pero al mismo tiempo no tiene secreto. Simplemente muchas veces hay que aprender a vivir, como lo decía en un principio. O sea, los animales viven por naturaleza y en automático y no se esfuerzan, por así decir. El ser humano es el único que debe aprender a vivir. Y aquí nos muestran el camino. Muy bien, pues para ir finalizando, aquí tenemos la foto del maestro Eliphas Leví, que lo recomienda el maestro Laferrier. Dice: para que ustedes comprendan mis escritos, les recomiendo que lean Eliphas Leví y a Papus. Y aquí el maestro Laferrier precisamente está explicando, bueno, parte de las serpientes. Y está la esfinge, ¿sí? Quiero compartirles lo que también menciona Eliphas Leví respecto a la esfinge. Dice en su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, dice: tú que quieres leer este libro, está bien. Si eres muy débil, mejor retírate. Dice, porque te va a dar miedo todo lo que encuentres aquí y quizá lo entiendas mal. Dice: ¿eres libre de las tentaciones? Si no es así, te recomiendo que observes a la esfinge. Dice: la esfinge tiene las garras de león para abrirse paso a derecha y a izquierda. Dice: tiene las nalgas del toro para labrar la tierra, para trabajar la tierra. Tiene las alas del águila para conquistar las alturas. Y tiene la cabeza del ser humano para conquistar la palabra. Y continúa Eliphas Leví: ¿pero qué crees? La esfinge también tiene senos de mujer. ¿Eres tú capaz de resistir a las tentaciones y a tus pasiones? Dice: si no es así, mejor cierra este libro, porque te vas a confundir. Y lo recomienda. Bien. El osar tiene que ver con el león, callar con escorpión, con las alas del águila, con el escorpión, querer con el toro y el saber con la cabeza del ser humano. Ahí está la esfinge, ¿sí? Y también se encuentra en el cielo. Pues muy bien, hasta aquí la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias. Mi nombre es José Manuel Martínez. Aquí dejo mi teléfono de contacto si ustedes quisieran en algún momento alguna consulta de cosmobiología, alguna consulta de psicoterapia gestal, y pues estoy a la orden. Mi teléfono de contacto, la clave del país es +52, y aquí mi número es 55 53 20 42 13. Muy bien, pues
Hasta aquí la presentación.